Bueno, chicos, vamos a esperar a que vayan ingresando para continuar con la clase. Acuérdense que esta clase es de macro, la siguiente va a ser de tratados y acuerdos internacionales. Entonces, para que estén al pendiente, chicos, acuérdense sus asistencias en el chat, por favor, para no andar luego con tragedias. Bueno, vamos a continuar. Por ahí ya van apareciendo. Vamos a continuar. Bueno, les decía yo, en cuanto a hacer un poquito de historia de la macroeconomía, esta empezó a generarse, ¿verdad? En sí, o a gestarse antes de la Primera Guerra Mundial. Fíjense un dato bien curioso. Aquellas, en cuestión económicas, han surgido, inclusive podemos hablar que el antecedente de la Unión Europea se empezó a gestar, si mal no recuerdo, después de la Segunda Guerra Mundial. Las guerras dejan devastados. En este caso, nos habla que antes de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Esto de la macroeconomía se empezó a gestar en esa época. El tema de desempleo pues no provocaba gran importancia, ¿verdad? Dice aquí que se consideraba como algo voluntario y que su duración sería breve. Sí, se atribuía a los trabajadores que habían perdido su empleo, no deseaban laborar en otro lugar y menos aún con salario bajo. O sea, todavía hasta antes de la Primera Guerra Mundial, digamos que, como luego dicen las abuelitas, ¿no? Que se amarraban los perros con longaniza. ¿Por qué esta frase? Pues porque nos hacían darnos cuenta que había una abundancia, una sobreabundancia, ¿no? De recursos que aunque no tuvieras empleo, pues ahí la ibas pasando, de que te dabas el lujo de despreciar empleos y que sabías que al final de cuentas por ahí ibas a lograr algún trabajito, ¿verdad? Entonces, esto nos hablaba en sus postulados Adam Smith y David Ricardo. Por cierto, cuando les pregunten cuál es el padre del comercio internacional, mencionen a Adam Smith. Él es el padre del comercio internacional. Bueno, como dato ahí, una chispa de sabiduría. Ahora, durante la guerra referida, ya una vez que empezó esta guerra, nos dice aquí que pues Estados Unidos tomó fuerza al levantar a Inglaterra como primera potencia. Sin embargo, a finales de 1929, grábense bien esta fecha, porque esta fecha es referente para muchas situaciones económicas extremas, para crisis que han ocurrido después de esta fecha. Estados Unidos se enfrentó a una fuerte crisis llamada la Gran Depresión, misma que se prolongó por 10 años y provocó cambios de suma importancia en la estructura económica mundial. Ocasionó graves problemas de desempleo masivo que no tenían precedente, se vino abajo la producción, se desplomaron los precios de los valores bursátiles y dio como resultado el denominado crack del 29. El crack del 29, por ahí si lo han escuchado, se refiere a la caída de la bolsa de valores de Nueva York, Wall Street, y un declive del comercio internacional. O sea, a los pobres les vino esto, bueno, mal. Sí. Ahora, si ustedes recuerdan por ahí sus clases de historia, recordarán que este problema económico vino debido a ciertas suspicacias que había en el mercado. ¿Sí me explico? Es decir, este problema se originó básicamente por ¿cómo se les llama? Digamos, por estas, por especulaciones. Por especulación, ándele, ¿quién dijo especulaciones? Ah, sí, ese mero. Por especulaciones, por rumores. Entonces, realmente no había nada, cierto completamente dentro de esto. O sea, imagínense especular a estas alturas del partido. Bueno, pues si ya especulamos, si hemos especulado 20,000 veces de la vacuna en WhatsApp, en Face y todo eso, o sea, imagínense estas personas teniendo en sus manos una herramienta como WhatsApp y Facebook y demás, pues hubiera provocado a lo mejor hasta una guerra mundial, ¿no? O sea, aguas con como dice el compañero, esa es la palabra exacta, especular. Especular. Eso es malísimo. Y más ahorita en estas épocas donde, si antes teníamos una carencia de información, ahorita la tenemos en abundancia. Aguas con las fuentes de información. Digo, esto también como un chispazo ahí
de información, aguas con las fuentes de información. Y esto fue lo que provocó específicamente este crack. Imagínense, 10 años por especulaciones. O sea, al final de cuentas ellos mismos provocaron lo que les venían diciendo y que no estaba al 100% comprobado. Al final de cuentas se hizo realidad por estas especulaciones. Entonces, le decía, a estos fenómenos nos dice aquí que son de orden macroeconómico, se les dio una explicación de manera microeconómica, es decir, los empezamos a estudiar desde una manera más doméstica, más desde nuestro entorno como persona, lo que vemos a diario, de salir a la calle y demás. Y esto a su vez, pues se le dio también, eso nos sirvió de base para darle un entendimiento más macro, más, digamos, a más grande escala, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son las variables que estudia, en este caso, la macroeconomía, y se darán cuenta que son variables que pueden decirnos mucho, ¿verdad?, del momento económico de nuestro país en el momento. Inclusive tenemos precisamente en nuestro país un instituto que se dedica a la medición y a la rendición de cuentas específicamente en esos variables macroeconómicas. Imagínense qué tan importante es. Ahora bien, a partir de toda esta situación, ¿verdad? De todo este contexto que tenemos del crack, de la Gran Depresión en Estados Unidos, pues imagínense, ¿no? Empezó a tomar notoriedad el hecho de tener controladas o de tener una información acerca de el estado actual de nuestro país a nivel macroeconómico, es decir, a nivel de grandes escalas, a nivel de cuánto estás produciendo, de cuánto es la gente que vive en tu país, etcétera, porque también el factor de la población también tiene mucho que ver, ahorita lo vamos a ver con los conceptos. Ahora bien, obviamente ya después de 1929, ¿verdad? Pues se viene la Segunda Guerra Mundial. Chicos, después de una guerra, llámese primero o segunda, la historia nos los ha dicho, vienen cosas que vienen a transformar el mundo como lo hemos visto, ¿sí? ¿Cuánto tiempo después pasó de entre una guerra y otra? Menos de 30 años. Imagínense qué tan devastadas estaban unas naciones cuando ya tenían que empezar a pelear nuevamente, y pues ahora ya no eran a balazos o a, ¿cómo se les llama? A estas armas convencionales, ¿no? Ahora estamos hablando que en la Segunda Guerra Mundial ya había armas nucleares, entonces ya de muerte masiva, de destrucción total, ¿no? Como en el caso de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, estamos hablando de devastación ya a un nivel muy, muy grande, y que si no, ustedes lo han visto en algún estudio, en algún programa histórico de estos, todavía se siguen pagando las facturas de eso, en cuanto a la bomba atómica, a pesar de que fue hace más de 50 años, todavía la gente de ahí sigue pagando la factura por toda esa radiación que tuvo lugar ese día. Entonces, y eso ha sido generación tras generación, o sea, anomalías genéticas. Entonces sí, estamos, la verdad, después de una guerra, en una etapa de revolución. Ahora, vimos en este caso a un Japón completamente destruido, vean lo que es tantos años después. Sí. Entonces, resurgió. Y mucho mejor. Sí. O sea, la verdad es que habría que aprender de ese tipo de situaciones, o sea, sus variables macroeconómicas, a pesar de que cuentan con una población alta, o en el caso, por ejemplo, de China en específico, cuenta con el país con la mayor cantidad de población dentro de su territorio, ¿verdad? Vean con todo y sus defectos y demás las virtudes, o sea, han logrado desbancar a muchos países que de primer mundo en el ranking, ¿no? O sea, les decía yo a los compañeros de ustedes de octavo semestre, ¿no? Estábamos viendo que eran mecanismos de financiamiento internacional. Entonces, estábamos viendo esa materia, estamos viendo que hay muchos organismos que tienen sus fuentes de manera públicas o privadas y que se encargan de apoyar proyectos
sobre todo en apoyo al combate a la pobreza y en apoyo al cuidado y preservación del medio ambiente. Entonces, lo que veíamos específicamente de esto es la cuestión de que México siempre ha estado considerado como un país de primer mundo, pero no. O sea, nunca, vaya, no se ha considerado todavía un país completamente de primer mundo. Siempre ha habido alguna cuestión que lo hace retroceder. Obviamente ahorita por cuestiones de la pandemia, pues todos los países han retrocedido en sus expectativas de crecimiento económico, eso es un hecho. Pero hay otras que ya se están recuperando. Ahí está el mismo China, que se supone que de ahí salió el virus. O sea, ya ellos de a poco están recuperando sus vidas normales. Fueron estrictos cuando tuvieron que hacerlo y ahorita pues está viendo las consecuencias de que probablemente tengan uno que otro brote, pero ya no para encerrarse a piedra y lodo como lo hicieron en un principio y lo hicieron bien. Entonces, bueno, esas son cuestiones que uno tiene también que aprender, ¿no? En fin, con respecto a la historia de la macroeconomía, como lo estamos viendo, les comentaba, después de cada guerra viene una revolución, viene un acomodo de ideas, viene el hacer una reingeniería total de procesos, de sistemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues muchos de ellos quedan devastados y tienen que empezar desde cero y no van a empezar de la misma manera. Entonces tienen que hacerlo y a un ritmo acelerado, tienen que empezar desde cero y a veces, como les digo, con secuelas tan grandes como las padecidas en Hiroshima, no nada más tuvieron que levantar edificios, puentes y demás, sino también a su propia gente. O sea, todas esas enfermedades, todas esas cuestiones que tuvieron ellos que echar para adelante, no se dejaron vencer. Entonces, nos dice aquí en conclusión que el análisis macroeconómico es utilizado en todos los países para tratar de entender y explicar los aspectos agregados y globales de sus economías. Por eso es tan importante el estudio de la macroeconomía. Por eso tenemos en nuestro país un instituto como el INEGI que nos da cuentas de todos esos aspectos macroeconómicos en nuestro país, ¿verdad? Es el más confiable en nuestro país. Habrá estudios que se hagan de manera particular, de manera privada, pero sí, como datos oficiales podemos guiarnos inclusive por el INEGI. Inclusive ha pasado, ¿verdad? Que por ahí luego dicen, no, nosotros tenemos otros datos, pero a veces ha llegado el mismo INEGI a contradecir muchas publicaciones de nuestros mismos gobernantes, ¿no? Por toda esa información que recaudan ellos, que es actualizada, ¿verdad? Que mediante procesos como los de los del conteo cada 10 años y demás, y otros muy particulares, ¿verdad? Ellos hacen y tienen toda esa información de primera mano. Y toda esa información, ¿qué es lo que pasa? Cuando México va y solicita un préstamo, en este caso, a algún organismo de financiamiento internacional, obviamente le tienen que presentar esos datos. ¿Por qué? Porque ese organismo tiene que ver qué tan rentable es prestarle a tal país y en la cantidad que considera, ¿verdad? Como un banco, tal cual. Cuando nosotros vamos al banco nos leen la cartilla y nos revisan hasta la cartilla de vacunación. Entonces, así tal cual, en el ámbito macroeconómico, un país va y solicita un préstamo, ¿no? Les leen hasta la cartilla y le dicen, a ver, ¿qué tienes por ahí escondido? ¿Cómo vas? ¿Qué tanto, cuál es tu PIB? ¿Cuál es tu PNB? Entonces, todos esos datos tiene que tenerlos actualizados, tenemos que tenerlos actualizados también, inclusive hasta para las cuestiones de inversiones privadas, ¿verdad? A nadie le va a convenir invertir en un país que está al borde de la desgracia, ¿verdad? Como a veces sucede. Entonces, es bien importante el análisis macroeconómico de una economía. Les digo, nosotros mismos sin querer nos hemos convertido en economistas a la hora de estar analizando todas aquellas cuestiones microeconómicas. Hemos aprendido a vivir con ello y lo hablamos tan naturalmente que no sabemos ni siquiera que es microeconomía.
En este caso, la macroeconomía, como les digo, no es algún tema que nosotros regularmente utilicemos de sobremesa, pero sí es muy importante a la hora de hacer un planteamiento, una evaluación del estado de un país. Bien, fíjese bien, hay algo que se llama flujo circular de la economía. Entonces, probablemente me digan, bueno, yo ahí veo factores que los toman en cuenta, en este caso, la microeconomía, como lo es la familia, como lo es el consumidor y demás. Bueno, este modelo que tenemos aquí en la pantalla nos dice que es un modelo económico que refleja el funcionamiento de la actividad económica dentro de una economía de mercado. Así es como funciona una economía de mercado, ¿sí? Obviamente hablamos de una economía en donde el gobierno sí interviene en cuanto a alineamientos, pero se mantiene también al margen, ¿verdad? No podemos hablar, por ejemplo, que este mismo modelo económico sea igual al que sigue, por ejemplo, en Venezuela, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, digamos que es un modelo económico aplicado, ¿verdad? En este caso a países, ¿verdad? Que no tengan la situación, por ejemplo, les vuelvo a comentar de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que nos refleja? Nos dice que aquí, nos dice, suponiendo que la economía en este caso es cerrada, es decir, que los consumidores gastan todo su ingreso, no existe el Estado, no existe ahí por ahí la intervención de algún apoyo por parte del Estado y demás, y no hay comercio internacional. O sea, este modelo nos refleja la situación que enfrentaría un país, por ejemplo, totalmente cerrado, sin comercio, o sea, sin importaciones, exportaciones, sin la intervención del Estado sí que afectara ahí los procesos, ¿verdad? Entonces, digamos que pudiera ser un panorama, pues a lo mejor ideal, ¿no? De lo que tuviera que ser un modelo económico tal cual, ¿no? Ahora bien, en este flujo circular específicamente es un modelo que pretende explicar cómo se relacionan dos tipos de agentes económicos, que son los consumidores y los productores. Entonces, es decir, si se dan cuenta, estos agentes económicos los encontramos en su mayoría dentro de las cuestiones microeconómicas, ¿no? Sin embargo, ahorita que estamos hablando del flujo circular de la economía en macroeconomía, lo estamos visualizando así porque, les vuelvo a repetir, sería la manera en donde nosotros nos veíamos si no estuviéramos sujetos, ¿verdad?, a ciertas alineaciones del Estado y sobre todo al ¿cómo les diré?, al impacto que hay del comercio exterior en nuestro país. Somos un país, como se los decía a otros compañeros, que por su situación geográfica somos tan dados a comerciar, tan dados a tener tratos comerciales con otros países, porque para empezar nosotros somos la antesala de Estados Unidos, para empezar. Entonces, tenemos la posibilidad de recibir mercancía, de recibir y de llevar mercancía, ¿verdad?, hacia otros lados del mundo vía marítima, vía terrestre y vía aérea, ¿no?, por medio de de todas estas aduanas internas en el país. Entonces, imagínense qué tanta área de oportunidad nosotros bajo nuestro perfil tenemos, ¿no? Y cómo es que nos afecta el hecho de que tengamos nosotros relaciones comerciales con otros países, con otras entidades, ¿no? Para empezar, si no la tuviéramos, pues aquí en ningún momento veo por aquí el licenciado en comercio exterior en este modelo, no tendría razón de ser. ¿Por qué? Pues porque pues con quién vas a comerciar si todo lo que lo que gana un consumidor lo gastan los mismos productores de aquí y así, o sea, es como luego uno dice, ¿no? El billete va dando vuelta, entonces no habría otra manera de poder darle seguimiento al dinero, ¿verdad? Sabremos que en algún momento dado el billete que yo acabo de pagar, en algún momento dado va a regresar a mis manos y luego otra vez lo voy a dar y así, exactamente. Bien. ¿Cuáles son estas variables macroeconómicas? ¿Cuáles son estas variables que
que interesan tanto a la hora de yo como país ir a solicitar un crédito? ¿Cuáles son las que te evalúan? ¿Cómo, por medio de qué te evalúan las otras, los otros países? Entonces, nos dice aquí que las variables macroeconómicas son el conjunto de elementos que describen los fenómenos económicos, ¿sí? Y las relaciones que se establecen entre ellos. Y se pueden expresar cuantitativamente, ¿sí? ¿A qué se refiere? Se pueden expresar en términos contables, ¿verdad? Por medio del número, por medio cuantitativo, es decir, que podemos nosotros expresarlo por medio de cantidades, de cifras. En este caso, las variables macroeconómicas son 5, ¿verdad? Vemos que es el ciclo económico y que ya lo vamos a ver en un momento más, que es un ciclo económico. Vemos el ingreso, el empleo, el nivel de precios y la producción. Estos elementos, como nos dice aquí, forman relaciones, ¿verdad? Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no está aquí el PIB o no? ¿Por qué no está aquí el Producto Nacional Bruto? Porque ese tipo de información se logra gracias al uso o a la información que nos proveen estas variables. A raíz de estas variables nosotros podemos elaborar gráficas, podemos elaborar proyecciones y demás, podemos darle una cantidad, podemos representar un porcentaje, ¿verdad? Y mostrarlo al mundo. En este caso les digo, la producción, el ciclo económico, el ingreso, el empleo, el nivel de precios, y yo también incluiría aquí dentro de las variables macroeconómicas la población. Mucho tiene que ver la población. No es lo mismo repartir una X determinada, una X cantidad de recursos entre 1 millón de pobladores a repartir esa misma cantidad de recursos entre 100,000. Entonces, sí, mucho tiene que ver, a mi parecer también, la variable macroeconómica, como es la población. Ahora bien, la producción. Dentro de estas variables de producción, ¿qué información podemos sacar aquí? Obviamente la producción en un periodo determinado. Está como primer término, como primera variable, bueno, la variable de producción nos da a su vez un medidor que es el Producto Interno Bruto. Sabemos que el Producto Interno Bruto es la suma del valor total de todos los bienes y servicios de demanda final producidos al interior del país, sean de fuentes extranjeras o no. Todo lo que se produzca hacia el interior del país, todo pasa a ser contabilizado por medio del Producto Interno Bruto. Ahora bien, a lo mejor algunos tienen por ahí la duda, han escuchado más hablar de lo que es el Producto Interno Bruto, pero no tanto el Producto Nacional Bruto. Aquí, aunque aunque se parecen los conceptos, sí tienen un detalle muy grande que los diferencia. Van a ver, aquí nos dice que la suma de los valores de todos los bienes y servicios de demanda final producidos por una sociedad en un determinado tiempo, que generalmente es en un año. Incluye lo esperado por los nacionales fuera del país. En este caso se atiende a la nacionalidad de los factores que producen los bienes. Sí, es decir, que para hacer nosotros la medición del Producto Nacional Bruto, contabilizamos el valor de los bienes y servicios de demanda final producidos en nuestro país y los que nuestros connacionales producen fuera del país. Mientras que en el Producto Interno no importa la nacionalidad de lo que se produzca de bienes y servicios de demanda final, siempre y cuando sea dentro de nuestro país, bien puede ser de origen chino, japonés, alemán, estadounidense, etcétera, 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 pero si se produce dentro de nuestro país, se va a contabilizar como parte del Producto Interno Bruto. Por el Producto Nacional Bruto, eso no se toma en cuenta. Se toma en cuenta lo que nuestros, en este caso, lo que nuestros paisanos produzcan
de bienes y servicios de demanda final dentro de nuestro país y fuera de ellas, ¿sí? Es decir, un mismo, en este caso, por decirlo de alguna manera, un mismo productor de bienes, alguien que esté trabajando en Hong Kong, contaría como parte del Producto Interno Bruto para Hong Kong, pero para nuestro país sería como Producto Nacional Bruto. No sé si me expliqué ahí. Entonces, aguas, parece lo mismo, pero no es igual. Ahora, tenemos otro concepto también parecido, pero tampoco es lo mismo. El Producto Nacional Neto. Dice, es igual al Producto Nacional Bruto menos la depreciación, es decir, el desgaste de los bienes de capital que son necesarios para la producción de bienes. Entonces, ya esa es otra onda. Pero por lo general, lo más conocido, ¿verdad? Lo que les digo, nosotros cuando estamos viendo las noticias por ahí, o estamos viendo algún periódico en la sección de economía o de internacional, siempre nos sale este concepto, Producto Interno Bruto. Entonces ya sabemos a lo que se refiere. No deja de ser importante también los otros conceptos, pero pues por lo regular nosotros se nos habla más de este. Ahora bien, tenemos aquí la oferta agregada, ¿verdad? Que es la cantidad total de bienes y servicios disponibles en la economía para satisfacer la demanda agregada. Consiste en los bienes y servicios que se producen en el país más las importaciones. La demanda agregada, bueno, pues es la cantidad real de bienes y servicios que todos los sectores de la economía demandan a cada nivel de precios. Es la demanda de las familias por bienes y servicios de consumo, la demanda de las empresas y el gobierno por bienes de inversión, la demanda de los gobiernos central y local por bienes y servicios y la demanda de los consumidores y las empresas de otros países por bienes y servicios en forma de exportaciones. Entonces, prácticamente es toda la demanda habida por haber en prácticamente todos los sectores, en el sector doméstico, ¿verdad? En el sector empresarial, en el sector gubernamental, etcétera. Pero como les digo, básicamente dentro de la variable producción, el concepto de Producto Interno Bruto es el que más nos representa, o que, sí, lo que más representa la variable de economía. Ahora bien, de aquí pues yo creo que todo mundo, pues sí va, si no familiarizado con el concepto, sí se va a acordar de haber escuchado esta palabra, esta definición. Tenemos la primera, que es el ingreso nacional. Es la suma total de todas las remuneraciones que perciben cada una de las unidades económicas por la actividad productiva realizada. Es decir, es la suma de los salarios, más las ganancias, más la renta, más los intereses. Eso es el ingreso nacional. El ahorro, chicos. Miren, les decía hace rato, y me da mucha pena porque pues a veces ustedes dirán, bueno, pues imposible no endeudarse, ¿verdad? En este tiempo. Si quieres tener algo, pues te tienes que endeudar, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que quieren tener su propio patrimonio? Se tienen que endeudar, tienen que quedarle de ver 30 años en Infonavit para tener su propio patrimonio. Y bueno, eso es lo que nos tocó, ¿verdad? En su momento, pues a mí también me tocó. Pero hay que hacerlo de manera inteligente, de manera razonada, ¿verdad? No podemos aceptar, hace mucho, todavía hace algunos años, me acuerdo que yo todavía estaba estudiando, te ofrecían tarjetas de crédito en todos los centros comerciales, nada más con tu credencial de lector, o sea, así, presentas tu credencial de lector y ya tienes automáticamente tu tarjeta de crédito para que te lo gastes en lo que sea, con una línea de crédito de 3,000, 5,000 o hasta 11,000 pesos. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? O sea, no todavía ni la pasaban, ni la terminaban de pasar por la impresora la tarjeta cuando ya tú ya andabas viendo a ver en dónde te lo gastabas. Entonces, aguas con eso, ¿eh? Eso es muy, muy peligroso. Inclusive, les puedo decir, a manera de un dato curioso, ¿verdad? Para los creyentes y no creyentes, que en la misma Biblia también se habla acerca de evitar endeudarse. Entonces, pues imagínense, ¿no? También hubo en algún momento alguien, ¿verdad? De acuerdo a las creencias de cada uno, que se interesó porque nosotros no quedáramos en bancarrota. Pero bueno. Entonces,
fíjense bien, aquí dentro del ingreso también forma parte el ahorro, ¿no? Que es la parte del ingreso que no se consume ni se gasta en impuestos, pero que consiste y que representa dinero que hubiese sido, que habiendo sido pagado como ingreso a las familias, no fluye de regreso a las empresas en forma de gasto. Es decir, si nos vamos al cuadro que vimos hace rato, ¿verdad? En donde es un cuadro que refleja de manera ideal un ciclo o decíamos ahí voy a regresarme tantito, que representa un flujo circular, ¿verdad? En este caso el ahorro no fluye, el ahorro se queda estancado. Forma parte de un ingreso, pero ya no fluyó, ya no salió, ya se quedó en algún lugar, ¿verdad? En este caso, pues el ahorro puede ser el que metemos debajo de la cama, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. No es lo mismo el ahorro que una inversión. Aguas. Fíjense aquí la diferencia. Parte del ingreso que se usa para reactivar la economía o bien parte del ahorro para adquisición de bienes de capital. En este caso, la inversión es el monto en que cambia el stock de capital de una empresa o de una economía una vez efectuados los descuentos por recuperación de capital que se desecha. ¿Qué quiere decir? Este dinero no está fluyendo, ¿verdad? En cierta forma, como lo haría el dinero circulante normal. Sí lo hace porque de esta manera nos dice que reactiva la economía, pero también te da un pequeño porcentaje de ganancia. El ahorro no. Si ustedes guardan ahorita, 27 de febrero del 2021, 1,000 pesos en el banco, ¿verdad? Y con 1,000 pesos en el banco, que te puedes comprar un par de tenis, tal vez de marca, tal vez, no sé, un par de tenis. En lugar de comprar los tenis, guárdenlo en el banco y vayan a verlo un año después. Van a tener igual a lo mejor, o no en el banco, no, guárdenlo debajo de la almohada o algo así, o ahí en el colchón o en esos retos de los botellones para llenar de 10 pesos el botellón. Pero se van a dar cuenta que en un año, 1,000 pesos ya no les va a alcanzar para lo mismo, ya perdió valor, ya no son los 1,000 pesos de antes, sino que ya te alcanza a lo mejor para unos clones, a lo mejor. Sí, adelante, Jaime. Maestra, yo estaba leyendo eso que usted está ahorita diciendo, que dejar el dinero en el banco o hacer un ahorro. Si uno no lee bien los contratos, nos encontramos con ahí con la problemática de que muchas veces firmamos sin leer, ¿verdad? Y si no, la cuenta no tiene movimientos, aunque, por ejemplo, si no hace uno depósitos en esos, por ejemplo, en ese año, si uno no hace depósitos y deja el dinero ahí, pues el banco te cobra por no hacer movimientos, y a lo mejor tú ya no tienes tus 1,000 pesos. Exactamente, eso, y qué bueno que me recuerdas, porque yo tengo una cuenta así parecida a eso, que es cierto. Sí, es cierto, y te lo advierto. Bueno, en mi caso sí me lo advirtieron, porque yo era de las que voy a dejar esto por aquí como cosa perdida, ¿verdad? Como lo que uno hace de que, tengo por ahí, me sobraron 50 pesos, pero como cosa perdida lo voy a dejar por ahí, ¿no? Como cuando te encuentras los 50 pesos en tu bolsa o en tu cartera por ahí escondidos, que lo dejaste para alguna emergencia, ¿verdad? Y así. Pero en el caso que comenta el compañero, sí tiene toda la razón, ¿eh? Es cierto, hay que tratar, aunque no lo gastes de perdido, ponle unos 10 pesos o quítale 10 pesos o algo, pero que se vea movimiento, porque entonces el banco considera que esas cuentas están abandonadas en un lapso de un año. Tiene razón, a lo mejor tenías ahí 1,000 pesos y ya por dejarlo ahí, ahora sí que como cosa perdida, como cosa olvidada, pues resulta que ya esos 1,000 pesos pues ya pasaron a manos de alguien ajeno, vaya, no de la misma institución. Se supone que el banco tiene que reportarlo, ¿verdad? Y a la vez pues se tiene que pasar, digamos, hasta donde yo tengo entendido, a las arcas del gobierno, ¿verdad? Les digo, como algo olvidado. Bueno, entonces voy a irme más rapidito, ya nos quedan menos de 5 minutos para y no vamos ni a la mitad. La verdad es que este tema nos da mucho de qué hablar en cuanto a las variables macroeconómicas. Me voy a ir un poquito más rápido, pero recuerden que toda esta información ustedes la van a poder encontrar después de las 12:40 en su Classroom, para que les den por ahí una repasadita, y cualquier cosa pues lo comentaremos en la siguiente clase. Ahora bien, variables macroeconómicas, el empleo, bien importante, ¿verdad?
¿cómo puedo yo confiar en un país, en una economía de un país en donde el empleo, híjole, pues no está, digamos, no cumple con su objetivo, ¿verdad? No estás dando suficiente empleo. Ahora bien, ¿cómo puedes tú evaluar la situación de empleo en tu país? Por medio de la población económicamente activa. Según el INEGI, nos dice que es el total de personas de 12 años y más que están ocupadas o desocupadas, es decir, que tienen trabajo o que buscaron y no encontraron. Las personas que están en edad de trabajar y quieren trabajar al salario de mercado. Son todas aquellas personas que están en condiciones, nos dice a partir de total de personas de 12 años y más, imagínense. O sea, son todas aquellas, les vuelvo a repetir, personas que ya están en condiciones de trabajar o están buscando un trabajo. ¿Sale? Ahora, población económicamente inactiva. Nos habla del total de personas de 12 años o más que no realizan ninguna actividad económica ni buscaron trabajo, tales como estudiantes, amas de casa, jubilados, ninis y demás. Entonces, por eso, fíjense bien, en este gobierno actual, la importancia que les ha dado a los denominados ninis. Y también el chasco, ¿verdad? No es un programa que, o sea, la intención es buena, pero no está siendo de la manera que debería de ser. Porque muchas veces con tal bueno, digamos que el gancho social es poder poner a estos ninis en un modelo de alguien que pueda aportar algo a la economía de su casa y demás. Sin embargo, les digo que tiene muy buena intención, pero no tiene muy buenas bases, porque hay ninis que a pesar de que les den dinero haciendo un trabajo sencillos y demás, aprendiendo un oficio, lo abandonan. Entonces, pues ahí sí como que, ahí sí de plano es la flojera, el desánimo, el desapego, el apapacho de los papás, ¿verdad? De que pues no quieren que el niño se vaya por ahí o le hablen mal o le digan cosas malas, ¿verdad? No quieren que se sientan ofendidos porque el jefe les llama la atención y cosas de esas. Entonces, pues sí estamos mal como sociedad. Hay muy buenos programas, créanme, muy buenos programas, independientemente del gobierno en que estemos. Ha habido muy buenos programas, pero a veces nosotros mismos nos damos el harakiri, la verdad. Ahora, desempleo también. El desempleo es un aspecto importantísimo en el empleo. Entonces, porque me está hablando de aquella población económicamente activa, la que puede trabajar, ¿verdad? Que desea laborar, pero no pueden obtener trabajo. O sea, eso sí, es, digamos, todo lo contrario a la población económicamente inactiva. Está en condiciones de trabajar, está buscando trabajo, pero no lo encuentra. Y el subempleo, pues aquí nos habla de los trabajos menores en los que generalmente se pagan poco, ¿verdad? El típico de que, pues bueno, al menos aquí ya lo que sea, saco para las tortillas, ¿verdad? Y pues bueno, hay casos así. Todos en algún momento dado creo hemos recurrido a eso. Nivel de precios, ¿verdad? ¿Qué se evalúa en el nivel de precios? La inflación. Se evalúa la tasa de inflación muy importante y el índice nacional de precios al consumidor. Muy importante esta variable de nivel de precios porque en base a estas se calculan las pensiones, chavos, ¿sí? Las pensiones no están acorde al aumento del salario mínimo, ojo, está de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor. Aguas con esto, ¿eh? Por eso muchas gentes jubiladas no les alcanza, porque las cosas suben y suben y suben y suben y suben, y pudieran decir, bueno, pero si el salario mínimo está teniendo, digamos, un aumento considerable, ¿verdad? Como en otros gobiernos, pero no se evalúan por medio de eso, o no se cotizan por medio de eso, sino por medio del INPC. Aguas con eso. Sí, dime, Erika. Sí, que efectivamente, maestra, inclusive, pues, lamentablemente, híjole, estoy en una empresa donde la mayoría el patrón los tiene con el salario mínimo, les pagará bien padre y todo lo que tú quieras, así sean 4,000 a la semana, ejemplo, a los técnicos, pero la juventud se acaba. Y Sí. terminan con el salario mínimo en una pensión de 2,600 al mes. Y me consta que muchos pues tienden a tener lamentablemente de volver a pedir trabajo aunque no ya no tengas prestaciones ni nada por debajo de la UAP a obtener un salario en la misma empresa y nunca vas a descansar.